precisamente Rodrigo Albornoz, que lo habíamos presentado para hablar de esta propuesta del Ejecutivo. Y aquí, claro, uno podría decir cuál es el que a mí me gusta más, pero finalmente es solo uno el que podría salir. ¿Cuál es la gran diferencia de este con el que salió del Congreso, Rodrigo Albornoz? Ángela, buenas tardes. Hola. Mira, yo diría que ambos proyectos tienen la virtud de reconocer la posibilidad de retirar el 10%, ¿ya? Pero efectivamente hay algunas diferencias. Con pera y manzana, con pizarra incluida, ¿le parece? Tengo ahí un torpedo aquí. Ya, fantástico. Mira, tratamos de identificar cuáles son las similitudes entre ambos proyectos. Primero, ambos permiten retirar el 10%. ¿Ya? De aquellos fondos previsionales que tengo en mi cuenta individual. Segundo, en ambos proyectos hay un límite, no puede ser mayor a 150 UF. Estamos hablando de 4.400.000 aproximadamente. Con un mínimo de 35 UF, más o menos 1 millón de pesos. Y también otra similitud es que aquellos que tienen, en este caso, menos de 35 UF pueden retirar el total de sus fondos previsionales. ¿Dónde vienen las diferencias entre uno y otro proyecto? En primer lugar, respecto de la renta vitalicia. Sí. El proyecto aprobado por el Congreso Nacional, que hoy día está requerido por inconstitucional, permite retirar el 10% de lo que se llama la reserva técnica de la renta vitalicia, con un límite, 150 UF, 4.400.000. El límite es, en el Parlamento, son 4.400.000. En el caso del presidente de la República, establece un límite de 100 UF, es decir, hasta 2.900.000 pesos. Esa es la diferencia. El Parlamento nada dice de cómo se recupera este dinero. El proyecto del presidente dice, mire, esto usted tiene que devolverlo. Con las pensiones futuras, usted empieza a pagar lo que retiró. Hasta un límite, hasta el 10% de la pensión para pagar. Es decir, se recupera, está obligado a recuperar el pensionado. A propósito de la recuperación, el Parlamento nada dice en su proyecto de ley qué sucede con aquellos fondos previsionales que retiro de mi cuenta individual. En el caso del presidente de la República, en su proyecto dice, cada empleador va a agregar un 1% de cotización previsional y a eso se suma un 1% que va a ir directo, este 1% y este 1% a la cuenta de capitalización de cada trabajador. Pero el aporte del Estado tiene un tope, 0,3 UF, es decir, aproximadamente 9.000 pesos mensuales. No sabemos hasta cuándo se va a otorgar esta bonificación. Nada dice porque el proyecto de ley aún no sale y no se sabe en qué Cámara tampoco va a ingresar. Otra diferencia, ¿qué sucede con aquellos que no tienen fondos? Algo decía la invitada de ustedes respecto de aquellos que no tienen nada en sus fondos previsionales. En este caso, el Parlamento nada dice, ¿ya? No hay respuesta para ellos. El proyecto del presidente de la República dice, vamos a entregar un bono único de 200.000 pesos. Aquellos que no tienen nada. Buena pregunta, ¿qué sucede si yo tengo 50.000 pesos? ¿Me bonifican los 200.000? ¿No me bonifican? Es una pregunta que todavía no se resuelve. Pero efectivamente esa es la diferencia entre uno y otro proyecto. Acá hay un tiempo bastante relevante, un elemento que tiene que ver los tiempos de tramitación. El proyecto del Parlamento podría ser ley hoy día. Claro. Si el presidente de la República retira el requerimiento y promulga el proyecto aprobado por el Parlamento. En el caso del presidente de la República, su proyecto se tiene que tramitar a través de una iniciativa legal del presidente. Eso supone que tiene que pasar por la Cámara 1, Senado o Cámara de Diputados, tiene que pasar por la Cámara 2, ya sea una u otra, eventualmente puede haber un tercer trámite constitucional y la promulgación. Eso efectivamente puede significar tiempos bastante breves, pero hay un tiempo de tramitación que va a suponer este proyecto del presidente de la República. O sea, con suma de urgencia igual podrían
ser a lo menos 2 semanas. Sí, es menos tiempo, son 3 días, pero efectivamente la discusión va a generar una amplitud de opiniones y que efectivamente no va a ser un mero buzón el Parlamento. Por tanto, decir que esto puede salir muy rápidamente creo que no es hablar con la verdad. Ya. Y la última diferencia... Rodrigo, sí. Espéreme con ese último punto porque han llegado preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter y profesor dice, ¿cuál es el tiempo de gestión de cada uno de estos proyectos? Entendiendo que se necesita lo antes posible ese dinero. Sí, ya lo decíamos, el proyecto del Parlamento ya está aprobado, ¿ya? Pero no está promulgado. ¿Por qué no se promulga? Porque hay un requerimiento ante el Tribunal Constitucional del Presidente de la República. Si el presidente, como se le ha pedido por muchos, se retira el requerimiento, puede promulgarlo de manera inmediata y lo manda a publicar. Y desde el momento de la publicación en el Diario Oficial, que durará unos 2 días esa demora, es ley, por tanto se puede aplicar de manera inmediata y las personas ya van a poder empezar a solicitar el retiro. El proyecto del Presidente de la República es un proyecto de ley. Hay que decir que el proyecto no se ingresa aún, a lo menos mi información es que va a ingresar a través de la Cámara de Diputados y requiere la tramitación en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Hacienda, en 2 comisiones, en el Pleno de la Cámara. Una vez aprobado aquello, aprobado en particular y en general, tiene que ir al Senado. Y en el Senado la misma tramitación en ambas comisiones, en el plenario, y si hay alguna diferencia o hay alguna indicación, se requiere un tercer trámite. Ese tiempo puede llevar más de, mi perspectiva, más de 3, 4, 5 días, claro, esa tramitación. Esa es la diferencia en términos de tiempo, Ángeles. ¿Y el último punto, el de los impuestos? De los impuestos, el proyecto aprobado por el Parlamento no contiene impuestos, ¿ya? Recordemos que el segundo retiro sí contenía un impuesto, porque el proyecto fue, si bien fue impugnado por el Tribunal Constitucional, también el presidente de la República en esa época presentó un proyecto sustituto, donde se le incorporó los impuestos. Con la información que entregó el gobierno el día de ayer, aquellas personas que tienen un ingreso aproximado de 1.800.000 pesos mensuales van a pagar renta. El gobierno dice, mire, solo el 13% de la población que retire va a pagar impuestos. El 87% de las personas no va a pagar impuesto a la renta. Bien. Llegó otra pregunta a través de la cuenta de Twitter, Rodrigo, y dice así. Carlos Quintana, buenas tardes. Si se aprueba el proyecto del Ejecutivo y el TC declara constitucional el del Parlamento, ¿habrían 2 retiros o igualmente queda solo uno? Si el Tribunal Constitucional rechaza el requerimiento del Presidente de la República, el Presidente tiene la obligación de promulgar. Podría eventualmente vetar, pero recordemos que este proyecto de reforma constitucional fue aprobado con más de 2/3. Por tanto, el Parlamento podría insistir en dicha aprobación. Y el proyecto de ley al que se hace referencia el televidente, presentado por el Presidente de la República, él tendría que resolver si persiste o no lo presenta. Ya. Llegaron más preguntas. Dice así la siguiente. María Rubato dice, hola, ¿pueden ayudar a entender cómo sería el pago del 1% por parte del empleador? ¿Hay que acordar el retiro de ese 10% con la empresa? No, esta es una obligación que se suma a todas las obligaciones que tiene el empleador. Y un tema no menor porque efectivamente la mayoría de las empresas en Chile son pequeñas empresas. Claro. Aquí se le impone por ley la obligación al empleador de agregar un monto de dinero a las cotizaciones previsionales de ese trabajador o trabajadora en un 1% de su renta imponible. Por tanto, va a salir de la caja de ese empresario o empresaria esa obligación y va a ser impuesta por ley. Ya. La siguiente pregunta dice así. Mari, nunca he hecho ningún retiro. Tengo 20.000 pesos en mi AFP. Si hago el retiro de esos 20.000, ¿puedo recibir el bono de 200.000? Precisamente es un asunto que desconocemos. La minuta que entregó el gobierno habla del saldo cero. Por tanto, con 20.000 pesos no habría un saldo cero.
Entonces la pregunta es, ¿qué sucede con aquellos que tienen menos de 200.000? ¿Van a recibir parte de esos 200.000? Es una pregunta que el presidente debe resolver a través de este proyecto de ley que aún se desconoce. Bien. Matías Vera, ¿dónde está? ¿Qué pasó? A ver. Ahí está, Ana Karina. Ana Karina. Sí, lo que pasa es que acá también Ana Karina está escuchando la conversación y quería hacer una pregunta. Sí, tengo una duda, porque yo trabajaba como profesora en un colegio municipal y obviamente pagan con platas del Estado. Entonces, los que son empleados públicos, que sacan su retiro su tercer retiro, perdón, del 10%, ¿el Estado se va a hacer cargo entonces de ese 2% que va a tener que ir acumulando en nuestra cuenta individual? ¿O solamente va a ser el 1% y el otro 1% no vamos a tener nada? No, es un 2%. Lo que sucede es que tal vez sean dos bolsillos distintos, pero tú tienes razón, proviene del fisco. Sí. Puede suceder que el sostenedor de un colegio sea un municipio. Ese 1%, siendo el municipio el empleador, sale del presupuesto del municipio. Y en el caso de que sea un servicio público, del fisco propiamente tal, sale de las cuentas del país, las cuentas nacionales. Claro.